buenas noches, bienvenidos a Para Variar. Soy Arely Insunza y hoy tenemos un invitado especial. Él es médico cirujano, especialista endocrinólogo, maestro en ciencias médicas. Además de su preparación académica, se ha caracterizado por tener una amplia pasión por la salud con sentido social. Hoy toda su experiencia está enfocada a combatir el COVID-19. Está con nosotros en Para Variar el doctor Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del Estado de Sinaloa. Muy buenas noches. Buenas noches, Arely. Muchísimas gracias por la invitación. Atento saludo para todo su auditorio. Gracias por estar aquí. Y de entrada nos vamos a ir con este tema porque no puede ser diferente. Hoy tenemos que preguntarle, ¿se había imaginado usted estar en una situación como la que se encuentra y combatir una pandemia, tal es el caso del COVID-19? Digo, evidentemente no sabía que iba a ser el COVID, pero ¿alguna vez le llegó a pasar por la cabeza? La verdad, no. Yo tengo muchos años en la gestión directiva, ¿no? La pandemia que me tocó fue la del 2009. Yo era subdirector médico en un hospital regional, aquí en el ISSSTE, pero pensé que era la única que iba a haber en mi vida, ¿no? Para nada, esta pandemia que actualmente estamos padeciendo, pues todo el mundo, fue una sorpresa mayúscula, ¿no? No me imaginaba que me iba a tocar a mí una circunstancia de esta naturaleza. Si bien cuando yo llegué como secretario de Salud me tocaron las catástrofes climáticas, por así decirlo, de las 19E en septiembre en la zona del norte, el Huila en la zona sur, circunstancias propias de las lluvias, ¿no? Pero no, jamás me imaginé que me iba a tocar una pandemia de esta naturaleza, de COVID-19, ¿no? Sí, muy compleja. Y la verdad compleja, porque además creo, no sé si al sector salud lo toma, evidentemente lo toma por sorpresa, pero también a la ciudadanía es como esta parte de, bueno, la parte de virus, bacterias y demás la tenemos resuelta, esto es del siglo pasado, eso ya fue, esto es de una u otra manera el entender, creo yo, de la ciudadanía. Eso pensábamos. Llega el COVID y nos damos cuenta que no, que somos muy susceptibles a cosas que aparentemente teníamos ya como muy manejados como humanidad. ¿El sector médico le pasa algo similar? ¿También lo toma por sorpresa? Definitivamente que sí, ¿no? El médico, el personal de salud siempre está preparado, vamos a decirlo así, para atender la demanda de atención de enfermedades. Pero diríamos que las habituales, pues, ¿no? Las que en el contexto epidemiológico de cada zona, geográficamente hablando, y cada especialidad, o no, medicina familiar general, pues estamos acostumbrados, ¿no? Uno ya conoce la prevalencia de enfermedades diversas y para eso estamos preparados, pero nunca para una circunstancia de este tipo, ¿verdad? Yo creo que sí, en términos generales, ¿no? Agarró al mundo. Al mundo. Al mundo lo agarró desaprevenido, ¿no? Tanto a la población en general e indiscutiblemente al gremio de salud. Recuerdo de los casos que se señalaron precisamente a finales de diciembre del año pasado en China, precisamente en Wuhan, que incluso el médico que fue quien detectó las neumonías atípicas que estaban llegando y que dijo esta es otra enfermedad, ni ellos mismos allá le creyeron. Ni ellos mismos de principio en China le creyeron, ¿verdad? De tal manera que sí nos agarró desaprevenidos a todo el mundo, diría yo. Al mundo entero. Doctor, ¿y usted a nivel emocional cómo lo ha vivido? ¿Cómo ha vivido el principio del 2020 hasta este momento? ¿Cuál ha sido la montaña rusa de emociones que se viven desde ahí, desde esta silla, donde usted además ha tenido que informar en momentos donde usted mismo ha estado desinformado, ha tenido que dar certeza en momentos donde usted mismo no tiene la certeza, donde ha sido el portavoz de esto que ha sido algo tan impactante para el mundo entero? Pero usted aquí en Sinaloa, pues es quien nos ha mantenido al tanto. ¿Cómo ha vivido esta parte, la emocional? ¿Hubo miedo al principio? ¿Hoy está más tranquilo? ¿Cómo lo vive? Fíjese, Arely, que la verdad le he vivido pensando en la responsabilidad profesional, desde luego, y también como ser humano. Se declara la emergencia internacional. De alguna manera, el hecho de que en México llega hasta febrero de este año, después de más o menos
2 meses, diríamos, de estar viendo el comportamiento en otras partes del mundo, en cierta medida, pues estaba uno alerta. Yo recuerdo que en algunas preguntas, entrevistas que me hacían algunos medios de comunicación, me preguntaban que si nos iba a llegar. Sin duda, les decíamos, nos va a llegar tarde o temprano. Y así fue el 28 de febrero, ¿no? Más temprano que tarde. Lo he visto y lo he vivido con mucha responsabilidad. Créame que pensando en toda la ciudadanía, en toda la población de Sinaloa, en que tenemos que salir adelante y que alguien tenía que coordinar esas tareas del sector salud por una circunstancia tan difícil, tan inesperada, llena de tanta incertidumbre, y llega en ese momento y por algo me tocó, dije yo, ya me tocó y hay que hacer el mejor de los esfuerzos. Ha sido indudablemente complicado, duro, difícil, puesto que es cierto, cuando uno revisa con qué cuentas, qué tenemos, pues se hace más compleja la situación, pero al final de cuentas vemos las diferentes áreas de oportunidad y buscamos una solución. En el terreno profesional, pues hemos hecho con la responsabilidad de la Secretaría un muy buen trabajo de equipo con todo el sector salud. Hablo del sector público y privado y eso me llena de satisfacción, indudablemente. En el tramo profesional y personal, pues también, ¿no? Desde luego el pensar en mi familia, en mis hijas, mi esposa, mi madre, que la tengo gracias a Dios viva, sus 93 años, pues le cambia a uno el no poder verla, estar alejados, el que no nos entiendan la explicación que les damos, en fin. Ha sido un tramo complicado, jamás pensé que me iba a tocar una situación de este tipo, pero lo estamos haciendo con, la verdad, con pasión. ¿Alguna noche en vela? Por preocupación, no por trabajo, porque evidentemente pudo haber habido noches de trabajo donde tuvo que haber estado pendiente de algo. Sin embargo, noches en vela de preocupación, ¿hubo alguna? Pues ocupado, más bien. Ocupado de estar atento a la realidad de las 24 horas del día. Es correcto. Muchos días así. Todavía seguimos así. El médico en general dormimos poco. Es un poco la dinámica del médico, la dinámica, ¿no? Y se acostumbra, ¿verdad? Pero ahora es más, ¿no? Ahora es más, prácticamente son escasas horas de sueño, de dormir, aunque tenga sueño, ¿verdad? Aunque tenga sueño, nos aguantamos, ¿verdad? Pero ha sido, por supuesto, que una altísima responsabilidad el coordinar los trabajos en materia de salud ante esto. Y bueno, tengo mucha confianza en el sector salud de Sinaloa, de nuestro país, y más cuando tenemos también, por ejemplo, la realidad, y lo quiero decir, un gobernador que nos apoya, claro, en ese sentido, sensible al tema de la salud, y lo hemos visto. De tal manera que ahí va. Sin embargo, le pregunto, ¿ha pensado en algún momento tirar la toalla? ¿Ha sido más difícil de lo que pensó al principio? O como ya nos decía, bueno, ha podido sobrellevar esta pandemia y ha aprendido en el camino. Fíjese que no he pensado jamás en tirar la toalla, ¿no? Así como lo decimos de manera coloquial, puesto que siento que es una responsabilidad mayúscula, mayor, el tener que cumplir a cabalidad para todos y para todas los sinaloenses. Entonces, no he pensado en tirar la toalla o en renunciar, a menos que me renuncien, ¿no? Sí, pero usted está al pie del cañón, por convicción, y claro, por supuesto. Claro, por convicción propia, claro, seguir adelante. Yo creo que al principio era cuando lo sentía más pesado, ¿verdad? Pues la incertidumbre, claro, la alta transmisibilidad, poca implicaciones en la vida, etcétera, que conocía uno, pero poco a poco se fue encontrando algunos otros aspectos de la ciencia en el que fuimos aprendiendo, ¿no? El comportamiento de la enfermedad, indudablemente que no está todavía al 100%, pero pues el armar la información diaria que teníamos que dar, con mucha responsabilidad, claro que fuerte, ¿verdad? El impacto, porque al principio no creíamos, yo personalmente, de verdad, y nos reuníamos en el seno de los compañeros ahí, en las reuniones del Comité de Seguridad en Salud, etcétera, pues no creíamos, ¿no?, que iba a haber tantos casos. Decíamos, no, hombre, no puede ser. ¿Se va a controlar esto? Se va a controlar, no vamos a llegar a tantos miles,
ni de uno ni de otro, tanto sospechosos, confirmados o lamentablemente fallecimientos, ¿no? Sentíamos que pudiera ser una catástrofe en ese sentido, pero bueno, hemos visto en el transcurso de los meses, pues lógicamente que sí se llegó a lo que no creíamos, ¿verdad? Por fortuna, ya en estas etapas, ahorita casi 10 meses de estar afrontando la pandemia, pues Sinaloa tiene una tendencia, ¿no? Como lo vemos, estabilizadora, da tranquilidad, sin embargo, no para bajar la guardia, sino al contrario, con mayor compromiso. Pero en aquel momento, al principio, ¿qué era lo más complicado? El no tener el conocimiento, el desconocimiento de la enfermedad misma, el miedo que generaba tanto en los médicos como en la población, evidentemente. O sea, ¿a qué se enfrentaba con mayor dificultad? ¿Al miedo de las personas o al desconocimiento de lo que estaba sucediendo? Yo creo que es multifactorial, ¿no? Pero sí, yo creo que en primer orden sería a la incertidumbre de no conocer bien el comportamiento viral, definitivo, ¿no? Eso pues lo desarma a uno porque no sabemos por dónde le va a entrar, ¿no? Claro, tenemos un protocolo médico de atención que siempre para el diagnóstico, tratamiento, etcétera, ¿no? Y lo aplicamos, desde luego. Pero otro esquema, desde luego, fue, claro, empezar en nuestra gente, ¿no? En nuestra población. Acuérdense que al principio hubo pánico, compras de esto, del otro, aquí y acullá. Y algo que técnicamente nos preocupaba y me preocupó mucho fue el tener que asegurar que nuestra atención, que nuestra capacidad que tuviéramos o que tenemos en los hospitales no fuera rebasado. O sea, había el temor de que pudiésemos tener una altísima demanda de pacientes hospitalizados y que cerraran. Y que no hubiera capacidad alguna. Que no hubiera capacidad. Ahí nos abocamos muchísimo. Por fortuna, la construcción de unidades especializadas de COVID en 4 unidades médicas de la Secretaría de Salud, como fueron Mazatlán, Culiacán, Mochis y Guasave, en tal manera que ayudó mucho ese sentido, pero sí, evidentemente la preocupación fue fuerte, en decir, no nos puede rebasar esta enfermedad y tenemos que estar preparados. Doctor, entonces, ¿no nos sucedió, no nos rebasó la pandemia? Porque se dijo mucho que efectivamente se ocultaba la información, pero que en realidad no estaban las camas estas disponibles de las que se hablaba, que efectivamente los hospitales no fueron suficientes, medicamentos, conocimiento, etcétera, equipamiento y demás. ¿Realmente no nos sucedió eso? No, realmente no sucedió, ¿no? Tuvimos toda una coordinación muy estrecha como Comité de Seguridad en Salud, el Consejo de Seguridad en Salud, y establecimos una comunicación prácticamente en asamblea permanente o en sesión permanente, en mesa de trabajo permanente con los presidentes municipales, en una red de municipios en salud. De tal manera que nunca nos rebasó. Hicimos una hermandad entre los diferentes hospitales, el resto del sector, ISSSTE, IMSS, SEDENA, etcétera. Todos estuvimos echándonos la mano. De repente alguien sentía que pudiera ser rebasado, yo tengo espacio, mándamelo para acá, te envío esto, lo otro, ¿verdad? Sinceramente, nunca fuimos rebasados en la capacidad de respuesta hospitalaria, tanto en camas generales de COVID como en camas con ventilador. De tal manera que, en ese sentido, nuestra población debe sentirse segura. ¿Qué era el mayor miedo que tenía la Secretaría de Salud? Que ser rebasado, y la Secretaría de Salud en el Estado y en el país y en el mundo entero, que fueran rebasadas los casos de enfermedad grave y que no hubiera las camas. Entonces, aquí en Sinaloa estuvimos cubiertos y podemos creer que ahorita estamos cubiertos en ese sentido. ¿Podemos estar tranquilos, la población, pensando en que está esta parte resuelta por parte de la Secretaría de Salud? Podemos estar tranquilos. La respuesta que ahorita tiene Sinaloa en materia de COVID, hablando de capacidad hospitalaria, es de un 80%. 20% más o menos tenemos de camas ocupadas por COVID y la respuesta es muy amplia, ¿no? Y lo hemos visto. Ahorita hay unidades médicas donde tienen, por ejemplo, el hospital de la SEDENA, el INSABI, el Hospital General Nuevo, que lo está administrando el Ejército, tienen 3, 4, 5 pacientes, ¿verdad? Cuando llegamos a tener 30, por ejemplo, ahí 40, lo mismo en los hospitales, ¿verdad? De otra naturaleza. Al momento estamos bien, puede estar la población sinaloense segura, tranquila, pero no confiada. No soltar todas esas medidas y protocolos que tenemos que tener, pero sí podemos pensar entonces que estamos en una estabilidad
esperando que llegue la vacuna, no soltando la rienda y sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos, pero entonces sí estamos en una estabilidad. Ustedes como sector salud están más tranquilos también ya todo esto está más controlado, podríamos decir. Sí, Arely, definitivamente ese análisis lo hago mío, ¿verdad? Estamos más tranquilos, tengo comunicación diaria, obviamente, continuamente, de manera permanente con los compañeros del sector, las autoridades, inclusive médicos operativos, enfermeras. Estamos tranquilos ahorita, atentos, desde luego, porque, pues como siempre lo digo, no hay que bajar la guardia, los brazos, al contrario. ¿Por qué? Porque sobre todo que estamos en una época de otoño-invierno, donde lógicamente las temperaturas bajan un poquito, hemos tenido un poco de frío, la posibilidad de incremento de infecciones vías respiratorias comunes. ¿Comunes? Comunes, y que lógicamente pues también la persistencia de más, la posibilidad de algún rebrote, ¿no? Sinaloa al momento está tranquilo, una tendencia estabilizadora hacia la baja en cierta medida, tanto en casos como en fallecimientos, ¿no? Perfecto. Y bueno, por último, para irnos a corte comercial, y en aquellos momentos de incertidumbre, álgidos, difíciles, ¿qué fue lo más complicado para usted? El ver morir a médicos, por ejemplo, a personas cercanas probablemente, todo lo que se estaba viviendo a nivel mundial en el país y por supuesto en Sinaloa. ¿Qué fue lo más difícil de la pandemia? Un momento que usted ha dicho, híjole, esto fue bien complicado para mí. Fueron quizás 2, 3, pero el primero, más impactante, fue efectivamente ver familias enteras que se acabaron. Recuerdo una de ellas, mis amigos, incluso eran mis pacientes, donde fallece el papá, fallece la mamá, fallece un hijo, fallece un yerno. Entonces prácticamente fue tremendo, ¿no? Así en cosa de 15 días promedio cada uno. Fue muy impactante y tiene uno que asumir esto y no saber hasta a veces cómo platicárselo a las familias, ¿no? Otra situación fue, por ejemplo, la circunstancia de que, recordemos que al principio, por decreto federal, pues se fue mucha gente como vulnerable, ¿no? Y ese fue un tema muy difícil para el gremio de la salud, puesto que nos quedamos con poco personal, trabajador de salud, un gran reconocimiento para ellos, un abrazo a la distancia desde aquí para todos, porque fueron los que estuvieron y están en la primera línea, hasta el cansancio, pero no se han hecho para atrás. Y eso, pues han sacado la casta, precisamente por la convicción que uno tiene como miembro del sector salud. Yo siempre decía, pues somos el ejército de la salud, tenemos que salir adelante de este tema y ver compañeros que lamentablemente fallecieron. Una de ellas fue mi comadre, ¿verdad? De hecho, el primer médico que fallece en Sinaloa fue ella, y era mi comadre, una gente muy querida, una persona muy querida por todos nosotros. De tal manera que son situaciones muy complejas, difíciles, pero que tiene uno que enfrentar, sopesar y salir adelante en esto. Y esto a nivel familiar, doctor, ¿cómo se vive el miedo de estas situaciones? Pues ahí estamos viendo claramente una muerte cercana de un ser querido, de una familia que se adopta, los amigos, los compadres, las personas con las que hacemos alianzas de vida y los queremos. Entonces son cariños que están fuertes ahí. ¿Cómo se vive a nivel familiar? Su esposa, sus hijos, en algún momento le dijeron, ya, por favor, quédate con nosotros, hay este temor. ¿Cómo se vivió en casa? Yo tuve, y lo tengo por fortuna, hasta el momento, todo el apoyo de mi familia, ¿no? Mi señora, mis hijas, de tal manera que no, se sumaron conmigo, no pidiéndome, ya deja eso, papá o esposo, mi señora, sino vamos a salir adelante. Y siguiendo todos los protocolos en casa, ¿no? Pues llegar a la hora que llegara, quitarnos la ropa, zapatos, sanitizarnos por todos lados, llegar y bañarse, en fin. Todo ese esquema que sí nos cambió la vida, ¿no? Al final de cuentas,
pues tiene uno que seguir la vida en esta normalidad distinta, desde luego. Es pesado porque, por ejemplo, pues no, ya el personal que nos ayuda en casa también, pues dijimos, la nana pues de mis Sí, hijas, claro, etcétera, ya mejor no vayan. Entonces prácticamente estábamos siendo atendidos por mi esposa, mis hijas o mi sobrina, y ese esquema, ¿no?, de familiar que dices, pues tenemos que aprender a vivir aquí, somos 3, 4 solitos y vamos a llevar el cómo hacerlo claro. para pasar bien esta temporada más dura, ¿no? Ahora tiende a ser un poquitito ya más acostumbrados en esta situación, pero siempre motivado por mi familia, por fortuna. Entonces ellos estuvieron ahí al pie del cañón, pero también entonces se vivieron como en todas las familias. Queremos saber si hubo esta sensación de intimidad que también, como toda moneda que tiene dos caras, la pandemia ha sido una cosa muy difícil para la mayoría de la sociedad, pero también hemos aprendido mucho de ella. Hemos aprendido que podemos estar en convivencia con nuestros seres queridos, que podemos hacer lo que creíamos que era indispensable para nuestras vidas, pues resulta que podemos estar en casa con cosas elementales, comer, pasarla bien. También lo vivió su familia, la típica de empezar a hornear, empezar a cocinar, el convivir más en familia. ¿Lo vivió su familia? Definitivamente que sí. A meterse en la cocina, a hacer pues la comida correspondiente en los 3 momentos habituales de la comida. Y sí, indiscutiblemente, sí vivimos en la intimidad ese esquema, naturalmente que con cierto temor, pero sobre todo con mucho respeto pues a la enfermedad, ¿no? Y debo decirle, por ejemplo, mi esposa, ella es cirujano maxilofacial, ya tuvo COVID-19. ¿Usted ya tuvo COVID? No, mi esposa, gracias a Dios, muy bien. Sí, pero le pregunto, No, ¿usted yo ya no, tuvo COVID? para nada. Bueno, entonces me decía, ¿su esposa ya lo tuvo? Y lógicamente ahorita que me decía, bueno, la incertidumbre, ¿no? De ver, estuvo en casa, gracias a Dios, sin ningún problema, mayúsculo. Estuve atenta de ella, fue mi paciente también, y estuve atento de ella, pasándole visita, con todas las medidas de seguridad y protección. Si hacía la prueba, yo también me la hacía, a llevarla a las tomografías de control, yo también iba con ella. En fin, esos esquemas en el que dice uno, pues no la puedo dejar. Es un ser humano, es la madre de mis hijos, es mi esposa, y a darle visita y manejo y estar al pendiente con ella. Entonces, pues todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Estuvimos ahí y ya está fuera de... ¿Tuvo síntomas fuertes? Tuvo síntomas leves, tuvo síntomas leves, por fortuna, no fue muy fuerte, pero este no tiene palabra de honor. Claro. Definitivamente vemos de repente deportistas jóvenes muy atléticos. Esto es lo confuso, doctor, yo creo, para toda la ciudadanía, de usted que lo ha tocado ver tan de cerca, cómo a veces podemos creer, y es confuso porque para las familias que a lo mejor no han tenido ningún caso dicen, no, pues el COVID no es tanto, pero ha habido otras, las familias como la que usted menciona, papá, mamá, yerno, hijo. Entonces, este comportamiento errático donde de repente no sabemos muy bien y de repente podemos sentirnos que estamos librados de eso, pero al ratito escuchas otro caso y dices, no, es lo que la verdad está complicado. Yo creo que efectivamente todavía sigue siendo la incertidumbre, ¿no? Digo, quizá no absoluta, ¿verdad? Pero no como al principio. Es correcto. Los primeros 4 o 5 meses, pero sí tenemos que llevar todas las medidas de prevención. Es real, porque todavía hay mucha gente que dice, no cree. Por supuesto. No cree, no. Esto es real, no hay que exponerse. Tenemos que seguir con las medidas de mitigación, de contención, con las acciones preventivas que siempre hemos señalado, y aprender a vivir con ello. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir en esta nueva etapa con las medidas, las herramientas de prevención, el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, etc. Esto tiene que ser ya para siempre, pues, porque no hay una vacuna todavía definitiva que diga te deja inmunidad permanente a la fecha. Entonces, lo que estamos esperando es que la vacuna es como llegó la vacuna y otra vez la vida como si nada. ¿No es así, doctor? No es así, al contrario, y ahí le hago un llamado ya a la población. Qué bueno que me hace las preguntas, Arely, porque no, es una herramienta más, pero no sustituye
a las que ya traemos. No sustituye al lavado de manos, al uso del cubrebocas, a la sana distancia, ¿verdad? De ninguna manera. Y sobre todo porque está en la fase 3 de investigación clínica. Entonces, todavía uno entiende, desde luego lo sabemos, que es una luz de esperanza, ¿no? Claro. Para todos en el mundo, desde luego, pero todavía no podemos echar las campanas al aire, al vuelo y decir ya. Ya, esto se acabó, borrón y cuenta nueva, adiós 2020 y con todas sus complicaciones. Todavía nos queda tiempo para cuidarnos, para entender incluso el COVID, para tratarlo y aprender a lidiar con él y vivir con él. ¿Esto ya se queda entonces con nosotros, doctor? Se queda con nosotros definitivamente. Las vacunas, bueno, ante la circunstancia, se han utilizado tecnologías que nunca se habían probado en materia de vacuna, ¿verdad? Y lógicamente acelerado el proceso, son como las que tenemos ahorita, cerca de 12, que de alguna manera están en la fase 3 y aprobadas por algún centro regulador en cualquier parte del mundo, ¿verdad? No podemos bajar la guardia, esto vino para quedarse y hasta que no se haga una enfermedad endémica, como la influenza ya, por ejemplo, claro, porque ya sabemos, está el programa de vacunación, te aplicas en octubre, diciembre, enero, definitivamente así tendremos que aprender a vivir con COVID-19. Pues bueno, doctor, sabemos que el COVID ha estado presente, 2020 ha sido el tema del momento, el secretario de Salud ha hablado de sus 24 horas, yo creo que habla de COVID, no sé si 18 horas, no sé, me dirá. Es correcto. Su encargada de prensa, pero lo cierto es que la ciudadanía sigue teniendo necesidades médicas, la gente sigue requiriendo una operación, se siguen necesitando camas porque están las personas que lamentablemente con el tema de diabetes, hipertensión, tantísimas enfermedades que están ahí. ¿Cómo entonces la Secretaría de Salud se ha dado abasto para poder atender durante este 2020 pues todo este tema, que no es nada sencillo, porque si bien el COVID nos ha acaparado con su atención, pero hay que seguir atendiendo a la ciudadanía? Sí, indiscutible, ¿eh? Sí, si recordamos al principio, para estar preparados, hicimos lo que le llamamos nosotros técnicamente la reconversión hospitalaria, ¿no? Es decir, disminuimos, reprogramamos consultas externas que no eran urgentes, cirugías que no eran urgentes, ¿no? Para tener, diríamos, camas vacías, ¿no? Ahorita hay una urgencia, algo está premiando, hay que atenderlo, pero de una u otra manera, pues algunas quedaron, ¿no? Efectivamente, ¿no? Siempre la emergencia era COVID, sigue siendo, pero ahorita ya un poco más de entendimiento, de comprensión entre todo el sector, al mismo componente infeccioso y desde luego que seguir manteniendo esa capacidad de respuesta. Tenemos que aprender a vivir con ello, no hay vuelta de hoja. Ya nos estamos integrando entonces para prestar servicios a cirugías que no eran tan urgentes, ya estamos. ¿A qué nivel, en qué porcentaje estamos atendiendo? ¿Cómo no? Sí, de hecho, comentaba ahorita yo la fase de reconversión. Ya ahorita estamos en la desconversión hospitalaria, porque si no se nos va a hacer también una epidemia del resto de no COVID. Es correcto, entonces COVID estamos dando otra vez, estamos volviendo. Claro. ¿En qué porcentaje vamos ahí? Porque no estamos al 100% todavía, ¿no? Estamos más o menos alrededor de un 30%, ¿verdad? En los hospitales ya atendiendo cirugías programadas. De todas maneras se visualiza cuál de ellas pudiera ser más urgente y se hace prácticamente todo el sector institucional. ¿Y para cuándo se proyecta o se programa? Digo, entendiendo que todo esto pues no se puede hacer con tanta precisión, que todo esto vuelva a ser ya normal, la atención que se tenía regular en los diferentes hospitales. No creo que termine este año, perdón, este año va a terminar y no vamos a regresar 2020 a eso, eso es definitivamente calculo que pudiera ser en el primer semestre del año que entra. El primer semestre del año que entra, ya prácticamente cubierta la mayor parte de la emergencia, algunas etapas de la fase 3 de vacunación, pudiésemos ya enarmar la mayoría de las enfermedades como normalmente está para atenderlas de manera continua, ¿verdad? Que de alguna manera se generaron esquemas de entrega de medicamentos a través de recetas, de un programa de receta resurtible que se llama para 2-3 meses y así de manera sucesiva entre el sector interinstitucional. ¿Y qué tal con el desabasto de medicamentos que se ha venido comentando para todo el resto de las cosas? No solo COVID, sino que la gente ha estado comentando que no está el abasto suficiente de los medicamentos. ¿Esto podríamos pensar entonces que ya cada vez se va a ir regularizando, cada vez más? Debe de irse regularizando. Hemos llevado ya varias reuniones con el área de estructura federal
para la adquisición a través de la compra consolidada de medicamentos y material de curación. Ya está, como lo hemos visto en las noticias en diferentes medios de comunicación a nivel federal, y también nosotros esperamos que el cierre sea mejor y que el desabasto sea menor. De campañas de vacunación, no COVID me refiero, el resto de las vacunas ya se están poniendo con regularidad en los hospitales. Sobre todo, bueno, la de la influenza, ¿verdad? Que arrancamos con ella hace más o menos un mes, en términos generales, en octubre inclusive, a trabajadores y al resto de la población vulnerable, ¿no? Vulnerable. Sí, tiene que continuar el esquema de vacunación normal y aquellos programas que siempre han estado establecidos como parte de la prevención del ser humano para las enfermedades. Doctor, enseñanza del COVID-19 para el doctor Encinas. Pues que hay que aprender a aguantar, a tolerar, mucha inteligencia emocional, mucha resiliencia, y que es vencible, y lo vamos a lograr. Esto es histórico, usted ha hecho historia al frente de la Secretaría de Salud, pero algo que queremos saber es qué tal se ha portado la ciudadanía. Este tema es escabroso, porque si bien hemos analizado todo el trabajo que se ha hecho por parte de la Secretaría de Salud, qué ha hecho, qué no ha hecho, cuáles han sido las deficiencias, qué ha faltado, qué sí se ha resuelto, pero entonces queremos saber cuál es la perspectiva con respecto a la ciudadanía, cómo nos hemos portado, cómo se ha portado Sinaloa. Muy buena pregunta. Ya lo decía nuestro director Wilber, le mandamos un saludo desde aquí. Yo diría, la verdad, en términos generales, que bien. Porque es difícil y uno tiene que ver así holísticamente todo. Yo mismo recuerdo en las diversas reuniones que tuvimos con las asociaciones de los sectores productivos, donde, por ejemplo, encontrar el equilibrio entre la economía y salud. Tienes que privilegiar la salud, ¿por qué vas a abrir a la venta tal, Y o Z estructura? Pones en riesgo la vida. Uno como médico, como personal de salud, pues naturalmente que nuestra vocación elemental te hace que nada está por encima de la salud. Y es cierto, es real, todo el mundo lo sabemos. Ante ello, y después de prácticamente 4 meses de confinamiento, pues también la población lógicamente pues, sufre, psicológicamente hay un impacto y tiende a salir. Pero yo veo que en términos generales la población sí se ha aplicado, sí hay respeto a la enfermedad, está alerta de la información, salimos a las calles y creo que la mayoría de las personas utilizan, por ejemplo, el cubrebocas. Sí vemos uno que otro que no lo porta, pero son menos. Yo ayer estuve en la Ciudad de México y también gratamente vi en las calles que la mayoría porta el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Uno que otro no, pero Sinaloa se ha portado bien la población. Claro que uno puede decir, o alguien puede criticarme, decir, no, no es así porque a todos lados andan acá. No, aquí tenemos que, habrá casuísticas, ¿verdad? Pero en general, la población de Sinaloa se ha portado bien, se ha respetado la enfermedad, se aplicó en las medidas y ahorita lo vemos, definitivamente. Sinaloa tiene una tendencia estabilizadora, no quiero decir que hacia la baja absolutamente, pero sí estable. Somos la entidad federativa que más semanas tiene de ir en un espacio tendiente así muy estable. Y eso es bueno, ¿no? Y eso es parte del empoderamiento de la sociedad. Yo siempre lo he señalado. La participación ciudadana es fundamental. ¿Habrá áreas de oportunidad? Indiscutiblemente. Sin embargo, doctor, la Federación nos ha dejado en semáforo naranja. Seguimos en semáforo naranja. ¿Vamos a llegar al verde? ¿En qué momento con este comportamiento de la ciudadanía o por qué no hemos llegado a esos niveles? Sí, de verde me refiero. De verde. Sí, desde luego. Mire, los datos nuestros, ahora sí que nuestros datos, ¿verdad? Dicen otra cosa. Yo tengo una estructura de epidemiólogos, doctorados en epidemiología, etcétera, que conocen. Y son 10 indicadores que se evalúan. Los datos nuestros que tenemos, sin sesgo de nada, estamos en color amarillo. Okay. Ya presentamos inclusive una argumentación al área de salud federal con la justificación
del por qué estamos amarillos. Entonces, esperamos que de alguna manera reconsideren la situación. Ahora, yo siempre digo que independientemente del color en el que estemos, tenemos que tener, hay que cuidarnos, aunque estemos en verde o amarillo, como si estuviéramos en rojo, ¿no? Precisamente como una medida de seguridad, ¿verdad? Esto es importante, pero también lo hace a uno sentirse bien el hecho de que se valora el trabajo realizado por todo el estado de Sinaloa en materia de COVID. Entonces, ahorita para nosotros, nuestros datos que tenemos ya argumentados a nivel de México, hablo de Salud Federal, estamos en amarillo, aunque nos hayan puesto ellos todavía en naranja. Esperemos que se reconsidere la argumentación señalada. Entonces, ¿sí podríamos pensar cerrar el 2020 en amarillo? Esperamos que Sí. así sea. ¿Sí? Así va a ser. Pues esperemos que así sea, porque finalmente lo estamos deseando. Tiene un impacto psicológico, ciertamente, tiene un impacto psicológico en la ciudadanía y se nos ve reconocido ese trabajo. Los incidentes que hubo del Día del Niño, el Día de las Madres, fueron aprendizajes también. Que nadie pudo haber controlado, porque además fue la ciudadanía misma, creo que no se lo esperaba. Todo el mundo nos vimos de repente inmersos en eso y ahí estábamos. Pero bueno, salimos bien librados. Hoy estamos en una situación estable con respecto a COVID. La Secretaría de Salud sigue trabajando no solo en tema de COVID, sino en todas las necesidades de salud del estado de Sinaloa. Es correcto. Sin embargo, estamos a punto de cerrar el 2020. Vienen las fiestas decembrinas, vienen momentos importantes para la ciudadanía, porque esto es un tema emocional. Pero ¿cómo vivirlo de manera responsable, doctor? Qué bueno que me hace esa pregunta, Arely. Es muy importante, sobre todo en esta época, ¿verdad? Todos quisiéramos llevar unas posadas, unas fiestas decembrinas, como habitualmente lo estábamos haciendo. Sin embargo, no es lo mejor ahorita. Tenemos que comprender, valorar lo que hasta ahorita hemos logrado y lo que ha ocurrido. El mensaje, el análisis es: evitemos, ¿verdad?, de preferencia las reuniones fuertes, masivas, de mucho conglomerado, porque puede ser contraproducente. Estamos en momentos complicados por la temperatura que viene más fría, y alguien que llegue de fuera a la casa de la familia puede portar el coronavirus y transmitírselo a los que están adentro. De tal manera que vale la pena, ¿verdad?, evitar las fiestas decembrinas, las posadas, etcétera. Mejor hacerlo a distancia. La tecnología nos lo permite. Nos lo permite actualmente a través de las diferentes plataformas, y creo que ahorita es muy importante. Da cuenta que vamos atravesando el océano, ya casi llegamos a que regresemos a la orilla otra vez, ¿verdad? Yo creo que hay que evitarlo. Las posadas, las fiestas, todo ello que señalamos, reuniones, serán pequeñas en casa, guardando la sana distancia y sobre todo el saludo y el abrazo fraternal, pero desde acá. ¿Sí existe el riesgo de un rebrote? Sí lo hay. Recordemos que seguimos la evolución natural, por ejemplo, de las enfermedades. Quiero hacer lo que se llama sindemia, es el conjunto de dos o más enfermedades que pueden constituir, ahora sí que más problemas de salud pública. La época de febrero, en finales de enero, febrero, es cuando más infecciones respiratorias hay, diciembre, enero, febrero. Entonces, eso puede contribuir a que hubiera algún pequeño repunte de casos. No lo ha habido en Sinaloa, no ha sido significativo, por fortuna, pero está en nosotros. Claro. En nosotros, en un yo, pero en un yo especial, de responsabilidad, de quererme, de querer a los demás, y seguramente que eso lo vamos a lograr con esa participación responsable de nuestra ciudadanía. Perfecto, pues entonces vivamos unas fiestas decembrinas responsables. Este 2020 nos ha traído cosas muy distintas. Seguimos teniendo un diciembre atípico, sin embargo, no tenemos la esperanza que para el 2021 ya todo esto se pueda restablecer y tener mejores fiestas. Lo cierto es que para estas fiestas hay que quedarnos en casa. Hay que quedarnos en casa, cuidándonos todos y cuidando pues a nuestros seres queridos. Perfecto. ¿Verdad? Doctor, muchísimas gracias. Un hombre muy sereno. Me encanta platicar con usted porque seguramente eso es lo que la vida hizo que usted estuviera en la Secretaría de Salud. Un hombre que ha sabido llevar esta pandemia y le ha dado esa tranquilidad y ha transmitido esa tranquilidad a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias por estar aquí en Para Variar. Al contrario, un placer compartir con usted y bueno, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, como decimos siempre. Por supuesto. A la distancia y cuidándonos en esta pandemia. Dios los bendiga.
Así es, pues bueno, ahí Buenas está el noches. doctor Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa. Esto en Para Variar. Hasta la próxima.